Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo dejar el volante de vuestro coche prácticamente como nuevo. Como podemos ver, el volante está que da asco verlo, pero espérate, porque vas a ver que está mucho peor. Bueno, desmontamos la funda del volante y lo primero que vemos es que tiene mucho fiso pegado y podrido. Luego el cuero también está muy rajado, echa muchísima peste, no lo podéis imaginar. Como podéis ver, está el cuero fatal. Aquí podemos ver ya la goma que hay debajo del cuero, que es la que hace que el volante esté blando. Y nada, empezamos con el trabajo. Vamos a cortar el cuero viejo, con mucho cuidado de no cortar la goma, ya que si cortamos la goma o la quitamos, luego se va a quedar muy holguera la funda y no es lo que queremos. Ahora lo limpiaremos todo lo bien que podamos, a conciencia, ya que vamos a tapizar sobre él. Como podéis ver, tenemos que usar unas tijeras para poder quitar los restos de fiso. Y limpiaremos también la zona del airbag para trabajar sobre limpio y no manchar el cuero nuevo. Ahora por la zona de dentro de la funda de cuero nueva pondremos cinta de doble cara que viene en el mismo kit y es simplemente para cuando estemos cosiendo que no se nos mueva la tela. Y bueno, ahora empezaremos a posicionar el cuero. Tenemos que hacerlo de la forma más perfectamente posible que podamos. E iremos despegando la cinta de doble cara y pegándolo sobre el volante. Y ahora viene lo más difícil, el momento de coserlo. Para coserlo habría que empezar por la parte de las 6, guiándonos por un reloj sería la parte de abajo, luego seguiríamos por la parte de las 3 o las 9 y por último la parte de las 12, la parte de arriba. Ahora para empezar a coser iremos a uno de los dos extremos, uniremos las dos partes con el hilo y le pegaremos una pequeña puntada a la goma para que en el momento de estirar no se nos mueva. Y ya empezaremos a hacer zigzag entre las costuras por la parte de fuera y cada vez que hagamos ese movimiento unas 3 o 4 veces pegaremos un pequeño tirón para unir las dos costuras. Este trabajo es muy difícil de grabar ya que es una zona muy pequeña y hay que estar girando el volante cada 2x3, o sea que no podemos tener la cámara muy cerca. Pero bueno, ahora más adelante os enseñaré una toma más de cerca y más despacio para que os hagáis una idea de cómo es. Si te gustan esta clase de vídeos, no te vayas porque al final del vídeo te voy a poner una lista de reproducción que estoy haciendo con vídeos de cómo restaurar tu coche poco a poco y por poco dinero. Esta funda cuesta 14 euros y viene a medida con su hilo y todo. Y si te está gustando este vídeo, dímelo en comentarios y dime qué te gustaría que restaurásemos. Y si se da el caso de que necesitemos hacerlo, lo haremos para que veas cómo se hace. Ahora aquí vemos cómo hacemos la parte final, que será llegando hasta la última costura, pegándole un fuerte tirón para unir las dos partes de la tela. Y como al principio pegaremos una punzada en la goma para que no se mueva y se quede bien fijado. Y ya una vez cosido le daremos la vuelta y meteremos el sobrante de la tela por dentro del airbag para que se vea bonito. Y ya estaría listo nuestro volante y como podéis ver se queda prácticamente como nuevo.
Si te ha gustado el vídeo, dale un like que yo lo vea y fíjate en las etiquetas porque te voy a poner un vídeo de cómo restaurar las molduras interiores de tu coche.